Bienvenidos alumnos a nuestra clase el día de hoy sobre propiedad industrial. ¿Qué es lo que veremos en esta clase? Vamos a revisar el concepto de propiedad industrial. También vamos a revisar qué protege la propiedad industrial, las creaciones y signos distintivos, algunas características importantes y cuál es la diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor. Y por supuesto, también vamos a revisar algún ejemplo para que este tema quede claro. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el concepto de propiedad industrial? Recordemos que el derecho de la propiedad intelectual tiene dos grandes ramas de estudio, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Con anterioridad revisamos todo lo que tiene que ver con derechos de autor y en esta clase vamos a revisar o estudiar justamente lo que tiene que ver con propiedad industrial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la propiedad industrial? Es una rama de la propiedad intelectual que protege creaciones aplicadas a la industria y signos distintivos en el comercio. Esta propiedad industrial está regulada en México por la Ley Federal de Protección en materia de propiedad industrial y está administrada por el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial. ¿Qué protege la propiedad industrial? Veamos. Número uno, protege las creaciones industriales. ¿Qué es esto? Es decir, protegen ideas aplicadas a la industria. Por ejemplo, las patentes, que deben de ser nuevas invenciones, por ejemplo, medicamentos o tecnología, y estas cuentan con una duración de 20 años. También tenemos los modelos de utilidad, que son mejoras a algo que ya existe. Por ejemplo, una botella con mejor sistema de cierre y tienen una duración de 15 años. También tenemos dentro de estas creaciones industriales los diseños industriales y estos tienen una apariencia estética que se refiere a productos, por ejemplo, la forma de un celular y estos cuentan con una protección de una duración de 5 años renovables hasta 25. ¿Y cómo podemos identificar que algo es una creación industrial? Es decir, tenemos una creación, una idea aplicada, y si ésta se puede fabricar, entonces nos encontramos ante un derecho de propiedad industrial. También la propiedad industrial protege lo que son signos distintivos y estos diferencian productos o servicios en el mercado. Por ejemplo, las marcas. Dentro de las marcas tenemos, por supuesto, las denominaciones, los nombres, logos, sonidos, incluso olores que se pueden registrar como una marca. Por ejemplo, las marcas de cualquier producto, ¿no? Por ejemplo, Lala, cualquier producto que nos imaginemos puede ser o tiene, por ejemplo, una marca, ¿no? Entonces, también tenemos los nombres comerciales, que estos nombres son con los que podemos identificar un negocio. Avisos comerciales son estas frases publicitarias, ¿no? De repente son estos lemas, estas frases famosas con las que se pueden distinguir, por supuesto, productos o servicios en el mercado. Y finalmente tenemos las denominaciones de origen, que estas son muy importantes, por supuesto, en nuestro país, ya que nos permiten identificar productos vinculados a una región, por ejemplo, el tequila. Entonces, cuando hablamos de signos distintivos, ¿cómo podemos identificarlo? Podemos identificarlo si nos encontramos en algún producto o servicio, una marca, un nombre, algo que lo haga identificable en el mercado, entonces ahí entendemos que se trata de un signo distintivo, ¿vale? Es así como lo podemos identificar.
Ahora veamos, ¿cuáles son estas características importantes en materia de estas figuras que protege la propiedad industrial? Primero, requieren de un registro ante el INPI, que es justamente como lo vimos en una de nuestras primeras clases de Conociendo la propiedad intelectual, donde revisábamos que el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad competente para conocer en la materia. Y, por ejemplo, también tenemos el INDAUTOR, pero como lo hemos visto en una clase pasada, esa es la autoridad que conoce sobre derechos de autor y derechos conexos, que esa es la otra rama del derecho de la propiedad intelectual, que por supuesto también es importante y se estudia. Pero ahora, con lo que estamos viendo hoy en clase, la autoridad que corresponde revisar, proteger acerca de estos derechos en materia de propiedad industrial es el INPI, ¿vale? Y también reconocemos que tienen su propia ley. En este caso es la Ley Federal en materia de protección a la propiedad industrial. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante que otra de las características de de este derecho es territorial, es decir, que estos derechos solamente son a nivel territorial y se adquieren una vez que se registra, por ejemplo, una marca, una patente, y solamente te protegen a nivel nacional. Al final vamos a ver por qué existe esta distinción entre la propiedad industrial y el derecho de autor. Porque, por ejemplo, en el derecho de autor se le reconoce a el titular de los derechos desde el momento en el que se materializa justamente la creación y, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, no. Lo que sucede aquí es que te van a reconocer estos derechos al titular de la creación, pero únicamente hasta que la autoridad te otorgue un registro, ¿vale? En este caso, un título de registro de marca. Entonces, esa es una pregunta frecuente e importante que vamos a revisar al final de la clase. Y también este tipo de derechos en materia de propiedad industrial otorga derechos que son exclusivos, es decir, nadie más puede utilizarlos y, por ejemplo, si los utiliza, tendría que ser con permiso del titular, ¿de acuerdo? Esto también es importante. Además de que estos derechos, por supuesto, generan valor económico. Entonces, es decir, en materia de propiedad industrial tenemos un valor económico importante. Es por eso que la autoridad debe de verificar que justamente porque hay ese valor importante, las creaciones deben de cumplir con ciertos requisitos. Por ello, te otorgan justamente estos derechos exclusivos sobre estas creaciones únicamente hasta que la autoridad revisa que cumpliste con todos esos requisitos y entonces ya te otorgan estos derechos para verificar justamente que si tienen un valor económico importante, pues lo hagas de una manera legal y por supuesto cumpliendo con todo lo que marca la ley y recordemos que es a nivel territorial, que a diferencia de los derechos de autor, estas creaciones, digamos, estos signos distintivos solamente los puedes proteger a nivel territorial. Por ejemplo, si registras una marca, solamente queda registrada en México. Si requieres contar con tu registro a nivel internacional, tendrás que hacer un registro en cada uno de los países. También al final de la clase vamos a responder un poco más acerca de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no existe una protección internacional en materia de propiedad industrial de manera automática, como por ejemplo si lo existe en materia de derechos de autor? Entonces, por ejemplo, veamos acá, ¿cuáles son justamente estas diferencias entre propiedad industrial y derecho de autor, que también ya lo vimos la clase pasada? Por ejemplo, en materia de propiedad industrial, una diferencia importante es que se protege lo que es la industria y el comercio. Por ejemplo,
Una marca que es un signo distintivo, claramente, lo encontramos esta marca, la utilidad dentro del comercio. ¿Para qué? Para identificar a un producto y servicio. Es decir, esa marca tiene un valor económico importante en el mercado. Por ejemplo, una patente también, ¿no? Tiene un valor importante en el mercado, es monetizable, digamos, de alguna manera. Entonces, podemos justamente obtener a partir de estas creaciones y de estos signos distintivos algún valor económico importante. Por otro lado, en materia de derecho de autor no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque una obra puede existir, se le reconocen los derechos al creador, pero si el creador no quiere monetizarla, no quiere venderla, no quiere explotar la obra, no pasa nada, se le siguen reconociendo sus derechos como autor, pero no tiene un valor económico importante solamente si él lo quiere y también es únicamente a nivel cultural. No necesariamente es importante, por ejemplo, para la industria o el comercio, ¿vale? No sé si se entiende un poco bien esta distinción, pero por ejemplo, en materia de derecho de autor hablamos de temas culturales y en materia de propiedad industrial de temas de industria y de comercio. Es por eso que existe una diferencia importante. Las dos ramas son importantes y son estudiadas por el derecho de la propiedad intelectual. Y también, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, requieres de un registro, de que la autoridad te otorgue tu título de registro, por ejemplo, de marca, para que puedas hacer valer tus derechos como titular, ¿de acuerdo? Para que puedas hacer valer tu derecho de uso exclusivo para utilizar esa marca, por ejemplo, o para que te otorguen tus derechos como si estás, no sé, por ejemplo, si realizaste un diseño o un dibujo industrial. Y a diferencia del derecho de autor, donde no se requiere un registro previo para que te otorguen o te reconozcan como autor tus derechos, tanto morales como patrimoniales, ¿vale? En el derecho de autor, los derechos nacen en el momento en el que se materializa la obra, ¿de acuerdo? Y en materia de propiedad industrial, nacen a partir de que te otorgan tu título de registro, la autoridad, en este caso, por ejemplo, el INPI. Y, por ejemplo, un ejemplo justo de propiedad industrial, marca, ¿no? O de patente. Puedes registrar una marca, te otorgan tu título de registro de marca y adquieres los derechos justamente en el momento en el que ya la autoridad te otorga tu título de registro de marca. Lo que se hace con la solicitud, que es justamente previa a que te otorguen tu título de registro de marca, es que quede ese antecedente. Y obviamente si alguien intenta registrar una marca igual e ingresa una nueva solicitud, a ti te van a dar derecho preferente si iniciaste la solicitud antes. Pero muchos confunden con que, por ejemplo, la sola solicitud, ya sea tanto para una patente, para una marca o cualquier otro signo distintivo, ya te protege y automáticamente te van a entregar tu título. Y la respuesta es que no. Eso solamente queda como un antecedente previo y te van a otorgar un mejor derecho en caso de que otra persona intente registrar el mismo signo distintivo. Sin embargo, eso no te protege, ¿vale? Lo que te protege totalmente y cuando ya puedes gozar de estos derechos como titular es únicamente tu registro, porque puedes ingresar la solicitud, pero si la autoridad revisa y no cuentas con los requisitos, claramente, aunque ingresaste la solicitud, no te van a dar la marca o el título y pues no vas a tener ningún derecho, ¿vale? Eso es muy importante en materia de propiedad industrial. Puedes únicamente hacer valer tus derechos en el momento en el que te otorgan tu título de registro de marca, por ejemplo. Y en materia de derechos de autor, un ejemplo de una obra podría ser un libro. En el momento en el que tú escribiste ese libro, ya lo tienes materializado, ahí tú ya eres autor, ya el Estado
te reconoce como autor y si lo publicas y lo das a conocer, inmediatamente, aunque tú no registraste tu libro en el INDAUTOR, todavía no tienes este registro, no pasa nada porque no es necesario que lo tengas para que te reconozcan como autor y tengas acceso, digamos, a los derechos tanto morales como patrimoniales de la obra, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. En este sentido, ¿alguien tiene una duda hasta este momento? Dejar sus preguntas en el chat, igual las puedo leer. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ejemplificar lo que hemos visto hasta ahorita para que vaya quedando claro esto. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, una empresa crea un nuevo refresco. Entonces, la fórmula va a ser la patente, ¿vale? El envase va a ser un diseño industrial y el nombre y logo, pues son eso, ¿no? El nombre del producto y el logo que utilizan también es un signo distintivo que se protege por el derecho de la propiedad intelectual en la rama específica que estudia justamente la propiedad industrial. Entonces, bueno, vamos a pasar a realizar algunas actividades. Es identificar en nuestro espacio, en nuestro entorno en este momento, tres ejemplos que ustedes consideren que pueden ejemplificar lo que es la propiedad industrial, ¿vale? Entonces, ¿alguien quiere participar y darme su respuesta justamente a esta primera actividad de clase? Entonces, vámonos a la siguiente actividad, a la siguiente participación. Preguntas para participación. ¿Quién quiere participar? ¿Se puede usar una marca sin registrarla? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué pasa si alguien copia una marca? Y pregunta número 3. ¿Una idea se puede patentar? Los escucho. ¿Alguien quiere participar en esta segunda actividad? Pues excelentes preguntas. Muy bien a todos los que están participando. Gracias. Gracias por hacer esta clase así de interesante porque creo que van surgiendo preguntas que a todos nos pueden interesar. Una pregunta frecuente es, ¿cuándo nace el derecho de la propiedad industrial? Entonces, en materia de propiedad industrial, el derecho nace con el registro. Cuando tú tienes tu registro, por ejemplo, el de título de marca, y ya te otorgan tu título de registro de marca, desde ese momento tú ya puedes hacer uso de tus derechos, que te permiten utilizar únicamente a ti esa marca para vender ese producto o servicio, ¿vale? Y nadie más puede hacerlo si no tienes. Entonces, eso es importante comprenderlo. Y esto conforme a la Ley Federal de Propiedad Industrial, por supuesto, en México. Entonces, el derecho se adquiere hasta que el INPI, que es la autoridad, te otorga tu título de registro de marca. Importante, si no está registrado, si aún está en trámite, si apenas ingresaste la solicitud, aunque ya la ingresaste, aunque ya se publicó en la Gaceta Oficial del INPI, pero todavía no te otorgan tu título de registro de marca, entonces todavía tu marca no está protegida, ¿vale? Entonces es únicamente hasta que te otorgan tu título de registro de marca. Ahora veamos, ¿cuáles son estas diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor? Que son justamente estas dos ramas de estudio del derecho de la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Me gustaría que tengan entendido que el derecho de la propiedad intelectual y el derecho de la propiedad industrial no es lo mismo, ¿vale? Primero, digamos que la propiedad industrial es una rama de estudio del derecho de propiedad intelectual, pero es una rama de estudio, ¿vale? Es justamente lo que estudia el derecho de autor y que divide a propiedad industrial y derecho de autor, pero no es lo mismo, no hay que confundirlo. Entonces, derecho de la propiedad intelectual es el todo y propiedad industrial es una rama justamente de estudio. Ahora veamos, una vez que entendimos eso, la propiedad industrial. ¿Cuál es la diferencia con el derecho de autor? Primero, la propiedad industrial, el derecho nace con el registro.
porque protege intereses económicos, competencia en el mercado, exclusividad comercial. Y aquí, como les decía, el Estado, como tiene tanto valor comercial, valor económico estos derechos, el Estado necesita revisar que se cumplen con los requisitos definidos en la ley para que les otorgue ese título de registro, por ejemplo, y puedan los titulares de derechos explotarlos, pero únicamente hasta que el Estado o la autoridad les otorgue este título, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver que en derecho de autor es distinto. Primero, el derecho de autor tiene su propia ley y estos derechos están contemplados y reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. El derecho de autor nace con la creación de la obra, es decir, en el momento en el que el autor expresa la obra, desde ese momento nace su derecho, incluso si no tiene un registro, ¿vale? Un registro de obra. ¿Por qué? Porque a diferencia del derecho de propiedad industrial, el derecho de autor protege la creatividad, la expresión artística y la originalidad, ¿de acuerdo? Ejemplo, si escribes un libro hoy, ya eres autora. Desde el momento en el que lo materializas, ya eres autora de ese libro. Y se te debe de reconocer tanto derechos morales como derechos patrimoniales. Tú lo puedes vender, explotar la obra como quieras, y la única que tiene derechos sobre esos recursos económicos que recibes por tu obra eres tú, ¿vale? Entonces, desde ahí se te conocen derechos patrimoniales, que son los derechos económicos a explotar la obra, recibir ingresos económicos por esa obra, pero también los morales, que son a que te reconozcan como autora de esa obra, independientemente de que no tengas un registro, ¿vale? Por el indautor. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de intereses económicos. Y cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de que se protege la creatividad, la expresión artística y la originalidad. Incluso pueden existir dos obras iguales con la misma idea, pero materializadas de distinta forma, pero las dos pueden coexistir. Pero, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, si existen dos marcas que se dedican a ofrecer los mismos servicios que son igual, ofrecen los mismos servicios o productos, no pueden coexistir, ¿de acuerdo? Ahí sí no se puede. Lo que sí puedes hacer es que una marca que tenga mismo nombre pueda ser utilizada una para vender un producto y la otra para vender un servicio. Es decir, si tienes uso exclusivo solamente en tu relación individual en cómo ocupas esa marca para un producto o servicio. Si esa marca la estás ocupando para un producto o servicio determinado, tienes justamente la exclusividad de esta marca únicamente para ese producto o servicio para el cual te otorgaron un título. Pero esa marca puede ser registrada perfectamente para otra persona que la ocupe en otro producto o servicio sin problema. Tampoco es como que la vas a acaparar en todos los productos o servicios en el mercado. Eso no es posible. Por eso los registros de marca son uniclase. Existe una clasificación para identificar a productos y servicios, lo vamos a ver en la clase especial, donde identificas para qué servicio o producto está registrada esa marca, ¿de acuerdo? Y únicamente tú tienes uso, digamos, exclusivo, que entendamos eso. Uno tiene uso en la industria y el comercio y en derechos de autor, por ejemplo, lo que tenemos es que es útil, digamos, a nivel cultural y en materia de propiedad industrial, a nivel industrial y de comercio, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la distinción. Otra pregunta frecuente es, ¿por qué debe registrarse en cada país? A diferencia del derecho de autor. El derecho de autor se reconoce desde el momento en que se materializa la idea y este está protegido, digamos, a nivel internacional, ¿vale? Pero en materia de propiedad industrial, el registro es territorial, los derechos son territoriales, porque aunque también tenemos convenios que permiten que se les reconozcan los titulares de estos derechos a nivel
internacional, cada país tiene su propia legislación en la materia. ¿Por qué? Porque justamente el derecho nace a partir del registro y para que se lleve a cabo ese registro tienes que cumplir con ciertos requisitos y cada país tiene su legislación. Aunque en la mayoría de los países, digamos, tienen los mismos estándares, sin embargo, sí pueden existir, digamos, algunos elementos distintos. Entonces, sí te debe de registrar, por ejemplo, una marca si la estás utilizando en México, pero también la estás utilizando en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, debes de registrarla en cada uno de esos países para que en esos países no exista una marca que quiera que quiera de pronto vender los mismos productos o servicios que tú bajo la misma marca, ¿no? Entonces, para que tú puedas reclamar esos derechos, entonces sí tienes que tener tu título de registro de marca. Por eso es que en materia de propiedad industrial, sí debes de registrar en cada país donde utilices tu marca o estos derechos, ¿no? A diferencia de los derechos de autor, que estos se reconocen aquí o en Colombia o en Estados Unidos o en distintas partes, ¿no? Y para hacer valer tu derecho, sí necesitas el registro, pero es únicamente como un antecedente, como una prueba, ¿no? Para poder hacer un mejor uso de tus derechos como autor, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante mencionarlo. Y hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera comentar? Alumnos, vamos a dar cierre prácticamente a nuestra sesión del día de hoy, que fue propiedad industrial, donde conocimos los factores más importantes, los elementos más importantes, para que podamos seguir entendiendo las figuras de protección de la propiedad industrial que vamos a ver en las siguientes clases, donde tal vez vamos a hacer un poco más énfasis en las características de cada uno y ahí van a quedar de pronto algunas dudas y las vamos a ir resolviendo, pero ya conforme al tema en específico, que en este caso van a ir siendo cada una de las figuras en materia de propiedad industrial, ¿no? Lo que protege. Que vayamos más allá de lo que vemos en clase. Y deseo que este espacio, que estas clases, si bien no van a conocer todo acerca de la materia, porque aunque yo quisiera darles todo el conocimiento acerca de la materia, pues me es imposible, no hay tiempo que alcance, pero deseo que este sea un espacio de inspiración y de curiosidad para seguir aprendiendo. Si bien no es conmigo, sea en otros espacios, en otros medios y demás. Entonces yo los invito a eso, ¿no? Que si bien en este espacio no van a aprender todo, no van a salir con diplomado ni maestría en Derecho de Propiedad Intelectual, pero al menos sé que van a poder identificarlos si ustedes siguen estudiando acerca de este tema también que ya les estoy dando yo, compartiéndoles mi experiencia, una herramienta útil para que ustedes no solamente se lleven conocimiento, sino que desde ya puedan aplicarlo, orientando, asesorando a clientes, incluso llevar a cabo algunos, digamos, servicios en la materia, ¿no? Como profesionistas. Entonces, bueno, yo los quiero dejar con esa reflexión para terminar la clase. Una pregunta de reflexión para terminar nuestra clase. Hasta este momento hemos visto lo que es el derecho de la propiedad intelectual y hemos visto sus dos ramas importantes de estudio, que es el derecho de autor y lo que hoy vimos que es la propiedad industrial, pero a nivel, digamos, general, podemos entender con todo lo que hemos visto hasta el momento que la propiedad intelectual está en todo lo que nos rodea, desde el aparato que estamos utilizando en este momento para estar conectados a clase, ya sea una computadora, un celular, la clase, incluso la proyección que están viendo en pantalla, la presentación, tiene derechos de autor, en la computadora encontramos derechos en materia de propiedad industrial. Nosotros mismos somos titulares tanto de derechos de autor como de propiedad industrial, si creamos algo y demás. Entonces, como pueden ver, todo lo que nos rodea es propiedad intelectual. Desde el momento en el que nos levantamos y abrimos los ojos, podemos darnos cuenta de que todo esto existe y todos estos derechos están protegidos por la ley. Entonces, yo quisiera dejarlos con esta reflexión final que es identificar en nuestro día a día
creaciones relacionadas con la propiedad intelectual y con derechos específicamente de lo que hemos visto, derechos de autor y derechos en materia de propiedad industrial. Y reflexionar por qué es tan importante en la vida de los seres humanos, ¿vale? O del ser humano. Y los felicito por sus aportaciones. Recuerden que todas son muy valiosas y yo aprendo de cada uno de ustedes. Tanto seguramente ustedes aprenden de mí, pero este lugar también es valioso porque ustedes lo hacen valioso con sus preguntas, con sus dudas, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima clase, que será la próxima semana con nuestro horario habitual, ¿vale? Los viernes a las 8 p.m., ¿de acuerdo? Y cualquier duda, pues ahí me indican en el chat, en mi contacto lo tienen. Me despido de ustedes, les mando un abrazo y les deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos. Gracias, Muchas doctora. Cuídese gracias. mucho. Buenos días. Gracias a todos, gracias, bye.